Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Michelle, no le está pagando, porque yo no le pago. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo pongo la Buenos cámara días. para que no se vea terminar? ¿Dónde estás? No, está apagada. Tu pelo, ¿no? Bien. Ok, la mayoría vamos a dar inicio a esta nueva semana de clases. Espero que estén muy bien en este nuevo año, que todas sus metas se cumplan. Recuerden, tenemos una modalidad un poco rápida, pero eso no implica que tampoco vamos a dejar algunos contenidos sin mucha profundidad. Es por eso que el día de hoy vamos a enfocarnos en un tema, bueno, un par de temas bastante importantes, y ya la siguiente semana sí definir una prueba de unidad. Esta semana no quiero tomar... Buenos días. Buenos días. No pasa nada. No quiero definir una prueba porque llegan de vacaciones, deben ser un poco olvidados de los temas y todo lo demás, así que si les toman una prueba seguramente les va a ir mal. Lo vamos a dejar para la siguiente semana. Ok, vamos a continuar con los temas del libro. En el libro estamos justo en la página 52. Bueno, aquí tengo unas fotos que le tomé al libro para apoyarme un poco. Le hice una pregunta. ¿Había alguna actividad con usted en el libro? De esta semana no. De estas últimas semanas, como hemos tenido semanas festivas, más que nada, no les he enviado para que no estén preocupados, no estén llevando los libros a la playa, a los paseos. Por eso no han tenido actividades estas semanas. Pero ya de hoy en adelante sí volvemos a lo mismo de siempre. Aunque no son actividades muy largas como les sé mandar. Bueno, nunca les he mandado mucha actividad. Ok, entonces, para el tema de esta semana, como nos toca números irracionales, vamos a ver unos temas que ya vimos en semanas anteriores, pero como se deben haber olvidado o puede haber pasado algo, vamos a ver nuevamente. Ok, los números necesarios para ver los números irracionales son los números, los números decimales. Ok, los números decimales son bastante usados en la vida cotidiana, en que, sobre todo, en el comercio. Por ejemplo, el precio de las cosas siempre está en números decimales. Por ejemplo, lo más típico es la publicidad engañosa, que está 9.99 y usted paga 10 y no le dan el centavo de vuelta. ¿Ya? Entonces, pero ahí usamos los decimales. ¿Qué es lo que yo necesito de los decimales? Lo que yo necesito, que se acuerden, porque si vimos, son primero las 4 operaciones básicas. ¿Cuáles son las 4 operaciones básicas? La suma y pongamos la resta de una vez. ¿Por qué? Porque la suma y la resta se realizan de la misma manera. ¿Cómo realizamos la suma y la resta de números decimales? Y todas esas 4 operaciones, este momento, como estamos analizando, obviamente no nos sirve la calculadora, pero ya después sí pueden utilizar la calculadora para hacer más rápido los cálculos. Esta vez no ingreso los datos, pongo enter y ya me sale, no. ¿Cómo hacemos? Si tenemos, por ejemplo, 0,25, tenemos 12,50 y, por ejemplo, 2,98, ya son 3 números decimales. Tenemos que ubicar el punto decimal o la coma, eso depende ya del gusto de cada quien. También me preguntaron en su tiempo, ¿qué era lo más correcto? ¿Punto o coma? Son convenios, como les dije, matemáticas es gusto de cada quien. Hay que seguir, por lo general aquí en Ecuador se usa el punto decimal, en Estados Unidos se usa la coma, ¿ya? Pero como digo, son gustos de cada quien. El punto, la coma, dejamos justo en la mitad y los enteros quedarían a la izquierda y los decimales a la derecha.
por ejemplo, nos quedaría 0. Voy a hacer rápidamente para no tener que cambiar a la otra pantalla. Por ejemplo, es 0.25, 0,25. Me va a quedar el 12. Vean, justo todo alineado en... Estoy aceptando a sus compañeros un ratito. Ok. En torno al punto o la coma decimal. Ya, no importa si nos quedan espacios, si hay más números, no pasa nada. En este caso, el 0 tiene una sola cifra entera, que sería el 0. En cambio, el 12 tiene 2, no pasa nada. Y el 2, vean, también tiene solo una cifra. ¿Y qué hacemos después cuando ya tenemos colocado todo esto? Sumamos o restamos igual que si fueran enteros. Sumamos igual. Por ejemplo, aquí hacemos la suma. 5 más 8, 13. Llevo 1. 1 más 2, 3, más 5, 8, más 9, 17. Llevo 1. Y 1 más 2, 3 más 2, 5. No llevo nada. ¿Cuánto ha sido el resultado final? Ha sido 15,73. ¿Por qué? Porque como la coma quedó justo en la mitad, simplemente se baja, dicen los profesores. Simplemente queda en la misma posición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? 15,73. Igual para la resta, no pasa nada. Siempre en torno al punto o coma decimal. Sí, bueno, eso como digo, ya vimos, no pasa nada, tienen que seguir practicando. Al inicio vamos a utilizar así esos procedimientos, ya después si desea puedo hacerlo en la calculadora, aunque sí sería bueno que practique hacerlo a mano, porque a veces sale de compras, se olvida, no va a llevar su calculadora y tiene que estar haciendo sus procesos no solo a mano, sino en la mente. Ok, eso es lo primero que necesito. Luego lo que vimos en la siguiente operación es la multiplicación. La multiplicación es igual de sencilla que las dos primeras. Hay varias formas de hacer. La forma más sencilla de la multiplicación, por ejemplo, si le piden 2,65 y 10,56, ¿qué tiene que hacer? Tiene que eliminar el punto y la coma decimal y multiplicar tal y como si fueran enteros. Por ejemplo, 265, ya me queda sin el punto decimal, por 1056. Realiza todos los procedimientos que por cuestiones de tiempo no voy a hacer, ¿sí? Y le va a quedar un número. Supongamos, no digo que esté bien, pero supongamos que queda 20,126. Ya, supongamos que queda eso. ¿Qué tiene que hacer al final cuando ya multiplica, ya tiene el resultado? Cuenta los puntos decimales, los espacios que tuvo al inicio. Por ejemplo, tengo 2,65 y tengo 2 en 56. Es decir, ¿cuántos espacios tuve? Tuve 4. Entonces recorro la coma 4 espacios. Tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál ha sido la respuesta? 2,026. Perdón, 2,126. ¿Sí? Entonces, como les decía, estas operaciones al inicio, como estamos estudiando, tienen que ir practicando a mano. Y en las pruebas, porque yo les pido los procedimientos que me envíen tanto a WhatsApp o a Edmodo, tienen que estar estos procesos. Ya no digo, en años superiores, no es necesario que hagan a mano. En físicas, en químicas, pueden hacerlo con calculadora. Y por último, la división es igual. No voy a hacer la división, solo voy a escribir. Es igual que la multiplicación. Eliminamos la coma o el punto decimal, resolvemos directamente la operación y al final contamos los espacios que tuvimos. O a otra forma, bueno, esa sí voy a tomarme un ratito para explicarles, que es también de las más usadas. Por ejemplo, 0,29 dividido para 0,26. Ya. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es ir recorriendo el punto decimal hasta que queden enteros. Me explico. Por ejemplo, tengo 0,29. Cuando van a hacer a mano, hoy en día les enseñan bastantes nuevos métodos a los niños, pero para mí el método que yo aprendí, que para mí es más sencillo, es el método de galera. ¿Cuál es el método de galera? Es este: escribir los dos números separados por una línea horizontal, por lo general. También se va a estar una línea pequeña aquí, donde está el dividendo, que es 0,26. Este es el método de galera. A esa figurita se llama galera. Ok, entonces vamos a ir recorriendo a los dos a la par. Por ejemplo, si yo recorro la coma acá, también le recorro acá, ya me quedaría ya no 0,26,
29. Ahora me quedaría ¿cuánto? Y esta coma desaparece. Esta voy a borrar para no equivocarme. ¿Sí? Esta desaparece, ya recorrí la coma. Me queda 2,9 dividido para 2,6, que todavía es un poco complicado. Entonces, ¿qué hago? Sigo recorriendo la coma. Ya me queda entero. Me queda 29 dividido ¿para qué? Para 26. Ya, ese es el método más usado. Es decir, transformar los números decimales a enteros. Y ya los enteros, bueno, tampoco es que vaya a ser fácil, pero ya es algo conocido, más que fácil. Entonces, esas son las operaciones básicas y no voy a pedir ninguna otra operación por el momento. ¿Ya? Suma, resta, multiplicación y división. Anote, eso va de ley. O sea, por ejemplo, Licen, buenos días. sí, dígame. Buenos días. Oiga, Licen, yo entré reciencito, entonces no le comprendí desde el principio de qué se trataba la clase. Ya. Y estoy en mi díganos. trabajo, Licen. Es Ya, que Licen, yo estoy en mi trabajo, entonces por eso no. No pasa nada. Igual les repito nuevamente, como les decía al inicio, vamos a ver un tema nuevo, que sería ya casi el tema final de esta unidad, que son números irracionales. Pero para los números irracionales, y además de que voy a tomarles estos temas que ya vimos en clases anteriores, y como tuvimos vacaciones, bueno, una semana y más de vacaciones, estoy haciendo un recordatorio de lo que necesito y de lo que va a ir a una prueba si les tomo la siguiente semana más seguro. ¿Cuáles son esos temas? Los temas que necesito son principalmente números decimales, no números fraccionarios. Cuidado, se puede trabajar o convertir entre los dos, pero no son números de la misma división. Son números decimales los que tienen una parte entera y una parte decimal separados por un punto o una coma. Eso les decía al inicio de sus compañeros. Y siempre me preguntan, y está bien esa pregunta, si pongo un punto o pongo una coma. No pasa nada. No es que la respuesta va a salir mal, es simplemente el lugar donde esté o como a usted le guste. ¿Ya? Por lo general usan puntos, otros usan una coma, la calculadora saca en coma, y eso ya depende de cada quien. Ok, lo que yo les puedo tomar, la primera pregunta de números decimales en una prueba es aplicación a la vida cotidiana. Usted puede inventarse varias cosas. Por ejemplo, lo más conocido está el precio de las cosas. Lo más conocido, 9,99 o 12,50 centavos y así. Por ejemplo, para que usted diga el día del examen, yo puedo ponga un ejemplo que no sea precio. ¿Ya? Entonces, así, por propio no existe. Claro que existe. Por ejemplo, su estatura. Usted no creo que mide, bueno, hay ciertas personas que miden justo 2 metros, pero la mayoría miden, por ejemplo, 1,65 metros. ¿Ya? Entonces, vean, otra ejemplificación en la vida cotidiana, que se mide en decimales. O no creo que diga, yo mido 1 metro 2 tercios. Bueno, no creo que he escuchado a nadie decir hasta el día de hoy eso. Pero es una forma de representar pilas. Entonces, una primera pregunta, ejemplo de la vida cotidiana de números decimales. ¿Ya? Ok. Luego lo que les decía a sus compañeros, lo que también necesito que por ahora practiquen a mano, sin hacerlo en una calculadora, es las 4 operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división. La suma y la resta les puse una sola porque comparten casi el mismo procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Dejar todos los números que le piden resolver centrados en torno al punto o a la coma, ¿sí? Y de ahí van resolviendo normalmente como conocen. Van, por ejemplo, en este caso me salía 15,0125, algo así. Pero la cuestión es ir sumando en las columnas que nos quedan, pero siempre, siempre el punto o la coma decimal en la mitad. ¿Ya? Eso, bueno, recordando, también no voy a enfocarme mucho porque fueron temas anteriores, solo estoy recordando. La multiplicación, hay varios métodos. Usted va a internet o le pide a sus a hijos o a alguien que esté estudiando en la escuelita, le va a enseñar varios métodos, porque en la actualidad, como los niños son más inteligentes, más diversos, hay varias formas de enseñar la multiplicación. Para mí, el más sencillo es convertir en enteros, quitar las comas o los puntos, y al final, supongamos que al hacer la multiplicación sin las comas de estos dos números, puse un número, esta vez voy a poner uno diferente. Pongamos 21,613, ya. Si al final me sale cualquier número, simplemente cuento los espacios que tuve en los decimales. En este caso tengo 2 y aquí tengo 2. En total he tenido 4.
Entonces, en la respuesta recorro 4 espacios y pongo la coma. ¿Cuál ha sido la respuesta? 2,1613. Bueno, ya los decimales pueden leer ustedes como deseen. Por lo general se lee cuando son largos de 2 en 2, pero la lectura no me importa. Eso ya depende de cada quien. Ok, y la división, como dije, la división también hay varios métodos. El método que yo les aconsejo es el de galera, convirtiendo en enteros. Hay varios otros métodos, ya usted puede buscar el que más le guste. Por lo general no me enfoco mucho esto, porque esto ya, primero son temas de escuelita y segundo son temas que también ya di en semanas pasadas. Ok, ahora sí vamos a ver algo que no es tan nuevo, pero sí vimos de corrido y necesito como refuerzo. Y va a ir como lección también. Ok, vamos a ponerle como título clasificación de los números. Y eso va de ley, una pregunta o bien teórica o bien con un ejemplo. O sea, yo le pongo un ejemplo y usted le va a pedir, clasifica este número, ¿ya? Entonces, clasificación de los números decimales. Ok, hay 3 tipos de números decimales. Vamos a dividir en 2 grandes. El primero, ese no tiene división. Y el segundo va a tener una división un poquito más, no compleja, pero una división. La primera va a ser decimal exacto. ¿Ya? ¿Qué es un decimal exacto? El decimal exacto es el que tiene un número finito o un número determinado. Por lo general, la palabra sería finito de decimales. Por ejemplo, la que ya estamos utilizando, 2,56, un ejemplo. Otro, un poquito más largo. ¿Ya? Vean, sigue teniendo hasta cierto número decimales, no se pasa. ¿Ya? Hay números exactos conocidos, como los precios, 2,50, puede ser otros números, es que usted desee. Pero la cuestión es de que los decimales tienen fin. Ya, eso es lo más común que dicen, siempre tienen un fin. ¿Por qué? Porque vamos a ver otro tipo de números que se llaman decimal periódico. Ok, este es el que les decía que es un poquito más complicado, más que nada porque tiene una definición. Siempre va a tener, los decimales periódicos van a tener una repetición. ¿Cuál es la repetición que van a tener? Solo permítame un momentito. Ok, voy a compartirles, y si ustedes tienen una, bueno, por lo general las calculadoras no les van a dar ese símbolo, pero ya les voy a indicar cuál es. El decimal periódico más común es un tercio, transformado en... A ver. Ok, permítame, ¿dónde está? Ok, un tercio. Al poner un tercio en la calculadora, sale 0,33333. El 3 se repite, bueno, aquí como 10 veces, pero en realidad ese decimal se va al infinito, ¿ya? Ese es un número periódico, ¿ya? Algo que tiene, tiene decimales que no tienen fin. Por ejemplo, el que yo les decía, el 1/3, que hecho decimal, sale en todo rigor, sale así. Usted puede ponerle los 3 que desee. Esto se va hasta el infinito. A lo que quiero llegar, primero es la forma cómo se debe representar el decimal periódico. Usted va a escribir pilas. El decimal solo repitiendo una vez la parte que se repite. Por ejemplo, en este caso es el 3 hasta el infinito. Y va a escribir pilas, porque esa es la forma en la correcta que se escribe. Un semiarco encima del número que se repite. Vean, por ejemplo, me quedaría algo así. 0,3 y un arquito en la parte de arriba. Bueno, ahí parece una línea. No me sale también algo así. Como un arquito. ¿Por qué? Porque vamos a tener números decimales también que tiene la parte periódica que se repite un poco más grande. Me explico. Pongamos un ejemplo. Ok. A ver cómo estoy con la pantalla. Ya. Tenemos este decimal. 0,255. ¿Ya? Entonces, vean. La parte que se repite siempre es 255. Entonces, para yo escribir ese número en forma periódica, tengo que escribir 0,255, ¿ya?
Y encima de ese número, de todo el 255, escribir el arquito. ¿Sí? Eso me indica que esa parte se va a ir repitiendo hasta el infinito, hasta donde usted quiera. ¿Ya? Eso tómale presente. Entonces, esa es la primera parte. Y no le puse el nombre, pero le voy a poner este momento. A estos decimales que siempre tienen solo, ¿ya? Entonces pongamos primero el nombre. Se llama decimal periódico. Ok, vamos a poner esto. Decimal periódico puro. ¿Ya? El decimal periódico puro, ¿ya? Es el decimal que después de la coma o punto, ¿ya? Se repite ok, que después de la coma o punto se repite un número o varios números. ¿Por qué? Porque también vamos a tener el decimal periódico mixto, que es la otra, y con eso, bueno, vamos a terminar esta parte más que nada. El periódico, pues les voy a dar ejemplos para que tampoco quede tan vacío. Entonces, ¿cuál es el decimal periódico mixto? Es el decimal que después, ¿ya?, de la coma igual o punto, tiene números que no se repiten y luego la parte periódica. Ok, ejemplos. ¿Ya? Entonces el puro, como vimos, apenas se termina la coma o pasa la coma, se repite 333, 255, 255, o sea, el número que sea. En cambio, el periódico mixto, un ejemplo, 0,2688888888. ¿Ya? Es así de sencillo. ¿Por qué? Si se fijan, el 888 que se repite no comienza justo después de la coma. Hay dos números que están antes, que es el 2 y el 6. Entonces, ¿cómo vamos a escribir este número decimal? Vamos a escribir igual que antes. Vamos a poner solo la parte que se repite, pero esta vez el arco ya no iría encima del 26, sino iría solo encima del 8. Eso me indica que la parte que se repite es solo el 8. ¿Ya? Fíjense. Igual puede tener no solo un decimal, puede tener varios decimales, como por ejemplo, pongamos 12,96. Ya, por ejemplo, este número. También es, y esta vez puse 2. No, en el periódico mixto no solo puede haber 2, puede haber más números. Por ejemplo, puede ser 56, 45, 7. Y desde ahí empezar a repetirse el 63. No necesariamente 2, puede estar 1, puede estar 5, puede estar 10. En este caso están 5. Entonces, ¿cómo escribo este número de la forma correcta? Sería 12,59, 46, 7, 53. Pero encima del 63, ¿qué tengo que poner? Ese arquito. Es un arquito, solo que a mí con el ratón no me sale tan preciso, pero es un arquito, una semicircunferencia en la parte superior. Eso me indica que de hoy en adelante se va a ir repitiendo el 63, 63, 63, 63. ¿Ya? Eso es todo. Lo único que les puedo tomar aquí nuevamente son, más que teoría, ejemplos. Por ejemplo, escriba dos números periódicos mixtos. Ya, entonces usted puede inventarse el que desee. Lo único que tiene que tener en cuenta es que debe haber una parte, números, que no se repiten antes de la parte periódica. Antes de la parte periódica. Ok. Listo. Eso es lo que vamos a ver como repaso. Antes de pasar preguntas, algo que, bueno, no se haya entendido o refuerzo. Buenos días, licenciado Mario. Buenos días. Por favor, ¿podría volver a repetir? Lo que pasa es que yo no tenía internet bonito y no podía ingresar. Recién ingreso y la verdad no sé de qué estaba hablando. Ya, no hay problema. Lo que les mencionaba a sus compañeros, nuevamente antes de iniciar el tema del día de hoy, es un repaso rápido de los tipos de números decimales. Para los números decimales, y antes de entrar al tipo, vimos primero cosas de la vida cotidiana. Yo lo que le puedo tomar es, escriba 3 ejemplos de la vida cotidiana donde use números decimales. Yo le puse aquí 2 ejemplos.
precio, estatura. Ya, entonces usted puede inventarse unos infinitos ejemplos. Luego los números, perdón, los tipos de operaciones que hay o las operaciones que tenemos son 4. Bueno, hay más, pero las necesarias: suma, resta, multiplicación y división. Por ahora, en los exámenes y en los deberes, si les pido, tienen que hacer paso a paso. Por ejemplo, poner la coma en la mitad, convertir el que usted sepa, pero hacer los pasos. No necesito por ahora que use una calculadora. Como está aprendiendo recién, como está comenzando a practicar, yo necesito que haga paso a paso, suma, resta, multiplicación y división. Después de eso, sí, ya vimos un tema nuevo y que sí les estaba explicando a sus compañeros, que es la clasificación de los números decimales. Se dividen, por lo general, en dos. La primera es decimal exacto, que significa que va a tener después de la coma un limitado números de decimales. Pueden ser 2, después puse 6, 7 decimales, perdón, 3 decimales, a veces puedes poner 15, pero siempre va a tener un fin. Ya, ese es un decimal exacto. Un decimal periódico, en cambio, aquí les puse un ejemplo medio largo. Por ejemplo, un tercio, al transformar en decimal va a ser 0,333, pero hasta el infinito. Usted puede poner 10, la calculadora le va a dar 8, le va a dar 7, depende de la calculadora que tenga. Pero en realidad, estos números se van hasta el infinito. Entonces, usted en el cuaderno no puede estar escribiendo 0,3333333 toda una plana. Primero, porque se le acaba el cuaderno. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo han inventado o qué han hecho los matemáticos para decir, aquí tenemos un número periódico? Entonces, usted va a escribir el periodo o el número que se repite, bueno, se llama periodo, pero yo le digo la parte que se repite, acompañada en la parte superior de una semicircunferencia o un arco, como usted quiera llamar. Eso me indica que va a repetirse ese número o números, porque también puedo tener varios números, como en este ejemplo, bueno, que tengo un poco más acá abajo. Fíjese, en este lado tuve una parte que se repite 3 números. 2,55, 255, se repite, se repite, se repite. Entonces, ahí el arquito tiene que ir encima de los 3 números. Y ya para finalizar, estos números periódicos se dividen en 2. ¿Cuáles son esos 2 números que se dividen? El número periódico puro y el mixto. ¿Qué es el periódico? El periódico es el número que apenas termina la parte entera, es decir, está la coma, comienza con ¿qué? Con la parte que se repite. Por ejemplo, ya puse ejemplo, 0,3333, 0,6363, bueno, así. Apenas acaba la coma, comienza la parte periódica. En cambio, el mixto, apenas termina la parte entera, va a haber un número, 2, 5, 10, no hay una cantidad definida, depende del ejemplo. Yo puse aquí algunos. Por ejemplo, fíjese, puse el 0,26 y de ahí empieza a repetirse ¿qué? El 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, hasta el infinito. Entonces, ¿cómo escribo ahí? Escribo la parte tal y como la parte que no se repite y pongo una sola vez la parte que está el periodo, una sola vez el periodo, así de sencillo. Y encima del periodo, ¿qué tengo que escribir para indicar que se va a repetir? Una semicircunferencia. Igual, en los mixtos no solo se va a repetir una vez, también se puede repetir ¿cuántas veces? Puede repetirse 2 números, puede repetirse 3 números y así sucesivamente. ¿Ya? Pero bueno, eso es lo que vimos en clases anteriores y este ya nuevamente es un refuerzo de lo que les estaba dando. Ok, antes de finalizar la hora, porque ya se nos va a acabar, ahora sí vamos a entrar a lo que tiene su módulo hasta que, porque a veces dicen, profe, usted no sigue del módulo y yo quiero reforzar en la semana. Ok, como les dije, esto no es tema nuevo. Ese era tema, solo un recordatorio rápido. Y ahora sí vamos a lo del módulo. Estamos en la página 52. En la página 52 debe decir números irracionales. La primera parte, una contextualización, es una historia de dónde surgieron esos números, quién descubrió, que por ahora no le voy a dar mucha importancia, porque quiero ir practicando con ustedes ya los temas de esta parte. Ok. Vamos a la mitad donde dice diálogo de saberes. Eso sí, necesito que subrayen o le pongan ojo porque es bastante importante. Entonces, leo. Dice, un número irracional tiene un valor el cual no puede ser construido como una fracción de la forma m sobre n, donde m y n pertenecen a los positivos. N diferente de 0 si n
perdón, no es positivo, antes de que alguien me diga mal, pero M y N pertenecen a los enteros. Ahí me estaba equivocando. Z en matemáticas, esto también lo anoten porque muchas veces van a encontrar la simbología. Esto de aquí se llama entero. ¿Ya? Z es entero. La Q era fracción o racional o quebrado, como usted quiera llamarle, pero la Z es entero. Ahí me estaba equivocando yo, no es positivo, es entero. Ok, dice, si n es igual a 0, el valor es infinito. Por lo tanto, no es racional y su valor es decimal, no es ni exacto ni periódico. Por ejemplo, ok, aquí está medio un poco en chino, pero yo les voy a explicar rápidamente de una forma más sencilla, que es un número irracional. Ok, un número irracional es un número que tiene, aquí pongamos, número irracional. ¿Ya? Ok. Es un número que expresado en decimal, ¿ya? Tiene infinitos decimales. Pero esa es la parte importante. Y voy a poner en mayúscula. Ok, lo que yo les había dicho del número periódico es que se va la parte decimal hasta el infinito, ¿ya? Un número racional tiene la misma característica, que los decimales se van hasta el infinito, pero fíjense aquí, no es periódico, va a decir que no se repiten, ¿ya? Eso es lo más importante de los números irracionales. Entonces, uno de los ejemplos más conocidos es el siguiente. Es el raíz de 2. Este es uno de los más conocidos. Si usted pone raíz de 2 en su calculadora, sí le va a salir un valor. Por ejemplo, probemos aquí. Raíz de 2. ¿Sí? Vean, le sale algunos decimales. En este caso sale 2, 4, 6, 8, 10, 11 decimales. Pero no significa que ahí termina. Eso se va hasta el infinito. ¿Ya? Y, bueno, este momento no tengo aquí para mostrarles, pero ustedes pueden buscar en Google cuántos decimales tiene. Pongamos a ver qué nos sale. Decimales de raíz de 2. Ok, fíjense, a esto quería llegar, sí está bonito. Vean, buscando ya en un libro, y en este caso en Google, ya me salen más decimales de raíz de 2. ¿Cuántos decimales tengo ahí? Si quiero unos 30 y hasta más. Y si abro van a ver más decimales. A lo que quiero llegar es, vean, fíjense, esto se va hasta el infinito, pero nunca se repiten, no hay un patrón. No está 4, 4, 4, 4, 4, o no está 414, 4, no. Los números están hacia al azar, pero esos números tienen una ciencia que por ahora no vamos a estudiar. Bueno, no van a estudiar eso. Y al que le guste matemáticas algún día va a estudiar dónde sale cada uno de sus números. Pero eso ya es alguien que le guste y que vaya a estudiar matemáticas a futuro. Pero ustedes no se preocupen. Lo único que yo necesito que sepa de raíz de 2 es que es un número irracional que tiene infinitos decimales que no se repiten. Así de sencillo. Raíz de 2. Infinitos decimales que no se repiten. Solo como dato curioso, hay un récord Guinness de quién se memoriza más decimales de pi y de raíz de 2 y de algunos números. Por ejemplo, de pi creo que el récord Guinness está de saber 500 números decimales. Por ejemplo, un chico se paró ahí frente a unas personas y dijo pi, que pi también es otro número racional que tiene igual infinitos decimales. Entonces él se memorizó. Por ejemplo, yo me sé solo 4. Pi vale 3,1415 y hasta ahí llegué. No sé más. Vamos, ¿cuántos decimales tiene pi? Que es un número irracional. Pongamos decimales de pi, que es otro número irracional. Fíjense, aquí tengo, bueno, 1415 ya me la sabía, pero yo quiero más decimales. Ok, los números, nuevamente, a esto quiero llegar, ¿no? Decía al concepto y a identificar. Bueno, aquí están un poquitos más. No están muchos, pero así son. 14, 15, 92, 65, bueno, y así. Estos tiene libros. Hay libros de este grosor que tienen solo los decimales de pi, de raíz de 2, eso, porque son números aleatorios. No hay un orden que sigue el pi, ni raíz de 2, ni nada.
ningún número, ¿ya? Ok, entonces a eso quiero llegar, al concepto, antes de finalizar la reunión. Ok, entonces el dato que yo les pida en el examen de ejemplos de números irracionales, también a eso como conclusión, ya tienen 2 ejemplos, para que no esté buscando en internet y el que no presta atención o no anotó, le ayudo. 2 números irracionales, el primero y más conocido, raíz de 2. Y el otro también muy conocido es pi, que se simboliza con esta simbología. ¿Ya? Esto es una letra griega que se llama pi, así de sencillo. Y creo que está en su libro, un poco más abajo. Pero para no estar bajando, les pongo estos 2 ejemplos. Si se fija, en su libro también está otro número, raíz de 11. ¿Ya? A eso quiero llegar. Ok. Ok, entonces lo que vamos a hacer en este momento es, como quien le copian, como quien le ven, voy no se salgan de la reunión un ratito, voy a tomar asistencia rápidamente y vamos a entrar a la siguiente sesión. ¿Alguien está llegando? Ok. Como les decía, déjenme solo les tomo asistencia un momentito y ya les... Ok, ya está. Entonces, voy a cerrar la sesión, ingresamos a la siguiente porque hay compañeros que llegan a la segunda hora y saben estar preocupados de que no inicie la sesión. Solo para hacer un trabajo en clase y una explicación más rápida. Ok. Listo, entonces nos vemos en la siguiente sesión.